Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal de podcast Aspire 11 Family Office. Soy Francisco Sepulcre y hoy en Inversión con Nombre Propio hablaremos con Reyes Brañas, directora de ventas de la gestora Edmond de Rothschild. También nos acompañará Paloma Basallo, directora de Relaciones Institucionales de Aspire 11. Buenos días Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de los fondos temáticos que están ganando mucha popularidad en el mercado entre los inversores de hoy en día y estamos viendo muchas entradas de dinero últimamente en estos fondos. ¿Por qué estas entradas y es una moda o han venido para quedarse? Pues sí, efectivamente, Francisco, es verdad que llevamos tiempo viendo flujos de entrada en todo tipo de temáticas y la verdad que todas ellas cada vez van adquiriendo un peso más relevante en la cartera de nuestros clientes. Históricamente es verdad que las carteras siempre han tenido un enfoque, una estructura más geográfica o sectorial, dándole peso, como bien sabéis, a Estados Unidos, Europa, países emergentes, etc. Hoy es verdad que notamos un gran giro, las compañías son cada vez más globales y damos un enfoque no tanto por esa zona geográfica que te comentaba anteriormente, sino por temáticas o sectores que se benefician de ese crecimiento estructural que estamos viviendo. Y efectivamente el Big Data es una de esas temáticas y en definitiva ha venido para quedarse. Ujú. Bueno, y hablabas de Big Data entre muchas temáticas de las que hay. Es un concepto que estamos viendo, pero es algo ambiguo, algo muy nuevo, ¿no? ¿Por qué os gusta especialmente el Big Data sobre otras tendencias? Bueno, pues aquí básicamente porque muchas veces cuando escuchamos el término Big Data no sabemos muy bien qué hay detrás, ¿no?, de este fenómeno. El Big Data al final es un término que utilizamos para definir la cantidad de datos tanto estructurados como no estructurados. No es un concepto nuevo para nada, pero muchos hasta ahora no han sido muy conscientes de que está invadiendo nuestra sociedad con todos nuestros hábitos y costumbres y que cada uno de nosotros participamos y contribuimos diariamente en él. Cada vez, pues bueno, y aquí ponemos un ejemplo, cada vez que hacemos una compra online, mandamos un correo electrónico, nos metemos en una red social o usamos cualquier aplicación de nuestro móvil, estamos siendo partícipes de ese Big Data. Hacía referencia antes a que si nos gustaba el Big Data. Yo creo que más que gustarnos, lo vemos esencial. El Big Data está transformando nuestro mundo, multiplicando oportunidades para crear valor. Y bueno, aquí explicaros que es el denominador común, la base y el combustible para que la inteligencia artificial funcione. Ya sabéis que la inteligencia artificial tiene detrás unos algoritmos matemáticos bastante complejos, que no soy informática y no voy a entrar, pero sin la inteligencia artificial, muchos sectores como la robótica, coches autónomos, medicina preventiva, etc., no funcionarían, no serían posible. Por lo tanto, sin el Big Data, ninguna, ni la inteligencia artificial, ni la robótica, ni otros de esos sectores serían posibles. Bueno, toda la vida se ha dicho que la información es poder, ¿no? Y hoy en día las empresas, como tú bien dices, cada vez tratan más de focalizar esa información, de canalizar esa información para convertirla en producción, ¿no? Pero realmente es tal ese crecimiento de generación de datos y el uso empresarial de estos datos es real. ¿Son los datos el oro del siglo XXI? Bueno, efectivamente, aquí para daros un dato, en los últimos 2 años se han generado el 90% de los datos que existen hoy. Es espectacular. Y efectivamente me quedo con tu última frase que decías que el Big Data es el nuevo oro del siglo XXI, ya que sí que hay una realidad económica detrás de este fenómeno. Y no solo la situación de ahora, que como bien sabéis es muy distinta, lo demuestra. Pensamos que todas aquellas empresas que sepan adaptar el Big Data en sus modelos económicos son aquellas que llegarán a ser líderes en su segmento de mercado en el día de mañana, ¿no? El Big Data no solo tiene valor en el sector tecnológico, yo creo que esto es muy importante de, de- de saber, porque al final el Big Data no solo por su connotación, no solo tiene impacto en el sector tecnológico, sino que tiene un impacto transversal en el resto de los sectores económicos. Vosotros en Edmond de Rothschild tenéis varios fondos temáticos, pero hay uno que es especialmente enfocado a Big Data, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Cuéntanos más acerca del EDR Fund Big Data y en qué invierte este fondo, ¿no? ¿Cuál es la cadena de valor y en qué compañías invierte? Sí, el fondo, como tú bien decías, se llama EDR Fund Big Data, entre todos los que tenemos,
Y desde Edmond de Rothschild Asset Management tenemos un concepto del Big Data desde el punto de inversiones absolutamente transversal. Hacemos una aproximación 360, es decir, que invertimos en toda la cadena del valor del Big Data. A través de eso, de una cartera muy global, diversificada y con un enfoque patrimonialista. Cuando te hablo de cadena de valor del Big Data, ¿qué quiero decir con eso? Pues que invertimos en 3 tipos de compañías. Y lo que hacemos es seleccionar 2 tipos de compañías que efectivamente sí son tecnológicas y una tercera que no invertimos en el sector tecnológico, sino en el resto de los sectores de la economía real. Por diferenciarte, la primera sería la infraestructura, que son empresas que permiten la recopilación de esos datos y su almacenamiento. Por ejemplo, todos los centros de almacenamiento de datos que cada vez están más en nuestro día a día porque el nivel de datos generados es espectacular. También una segunda pata o la segunda tipología de compañía sería las empresas de análisis, es decir, aquellas empresas que permiten, gracias a su software, un análisis profundo y determinado de los datos. Y una tercera pata, que yo creo que es lo más diferencial en este producto, es los usuarios de datos, que son aquellas empresas no tecnológicas, repito, que han integrado esos datos, ese Big Data, en sus modelos de negocio para lograr una ventaja competitiva, ser más eficientes y llegar a ser líderes en cada sector. Aquí, por poneros un ejemplo, en cartera tenemos muchos bancos apostando, por supuesto, en la banca online. Y un ejemplo aquí es Easy, que es un banco indio. No solo nos gusta por el mercado indio, que es un mercado emergente con muchísimo potencial, sino también por el sector financiero, ¿no?, que está en pleno auge en la India. Y este banco, el 30% de sus pagos se hacen a través del móvil. Llegan a aldeas recógnitas de la India y es el segundo país a nivel mundial donde hay más pagos móviles después de China. Ujú. Y bueno, dentro del Sería un fondo ejemplo, sí. invertís en muchas empresas, como dices, pero ¿tienen un sesgo más growth o más value? ¿Cómo lo está haciendo este fondo? Sí, pues mira, aquí tenemos una cartera ni growth ni value, es una cartera equilibrada entre estilos. Al tener cabida esas empresas que te comentaba anteriormente, invertir en empresas de economía real y no invertir en GAFA, que son las de siempre, Google, Amazon, Facebook y Apple, nuestro valor añadido es invertir más allá para ofrecer valor, identificando aquellas oportunidades que no son tan evidentes, ¿no? El fondo este año lleva un comportamiento que me decías, Francisco, del 18% anualizado. Por darte un dato así más de referencia, desde abril, desde el 26 de abril, el MSCI Tech, el índice de algunas compañías tecnológicas, ha tenido un comportamiento aproximado del menos 10% y nuestro fondo no se ha visto penalizado. De hecho, como te decía, lleva un 18% en lo que lleva de año, lo que demuestra que su cartera no es pura tecnológica, como os comentaba anteriormente, sino que aporta esa diversificación, incluyendo en carteras esas empresas con valoraciones más atractivas, buenos fundamentales y buenos flujos de caja. Ujú. Y bueno, ¿qué os diferencia este fondo de otros fondos que tienen otras gestoras, por ejemplo, que son especializados en tecnología o especializados en inteligencia artificial? ¿Qué os diferencia de la competencia? Pues mira, aquí lo primero, repetir que no es un fondo, como habéis visto, puramente tecnológico, sino que es un fondo de renta variable global. Y yo creo que la clave y lo diferencial es que no invertimos solo en tecnología. Si lo hiciéramos, nos perderíamos un universo de inversión lleno de oportunidades. Lo que hacemos es añadir, como os decía anteriormente, aquellas empresas que se están viendo beneficiadas gracias al Big Data y gracias a eso llegarán a ser líderes en su sector. Aquí el valor añadido que aportamos no solo tanto en las empresas de economía real, sino también en aquellas empresas tecnológicas, no nos vamos a las generales, a las de siempre. Nos vamos más allá invirtiendo en empresas más concretas, más nicho. Aquí, por ejemplo, tenemos SalesPoint en la cartera, que es una empresa dedicada a la ciberseguridad y nos da esa exposición a esa temática que a día de hoy está teniendo tanta importancia. Ujú. Y ya por último, bueno, para cerrar el tema del fondo EDR Fund Big Data, para que nos escuchen los oyentes que nos están escuchando, dinos por qué deben invertir en este fondo. Bueno, porque este fondo está invertido en una temática que va más allá del ciclo y que tiene gran relevancia en nuestro día a día, se está viendo transformado. Este vehículo, este fondo, nos aporta una exposición y transversalidad a aquellas temáticas, sectores actuales
y de futuro, sobre todo reforzadas post-COVID, a través de una cartera global y diversificada de la mano de un equipo con experiencia probada. Al final es muy complicado replicar este tipo de estrategias en un índice. Necesitas un equipo con mucha experiencia y con la capacidad de la selección de las compañías. Y lo que decía al principio, no solo invertimos en Google, Amazon, Facebook y Apple, nuestro valor añadido es ir más allá, identificando aquellas oportunidades que no son tan evidentes, ¿no?, dentro de la tecnología también. Y bueno, eso sería un poco nuestros puntos diferenciales. Ujú. La verdad que es un fondo, bueno, nosotros lo seguimos muy de cerca también. Es un fondo que está funcionando muy bien, lo tenemos en nuestro radar, en algunas carteras, y la verdad que es un fondo que en la situación en la que estamos, bueno, pues nos aporta un valor añadido en las carteras. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de la situación actual de mercado, ¿no? ¿Cuál es la visión de la gestora Edmond de Roche? Bueno, tenemos con nosotros Paloma Basallo, directora de Relaciones Institucionales de Aspain 11. Buenos días, Reyes. Hola, muy buenos días, Paloma. ¿Qué tal? Bueno, como decía Paco, nos centramos más en la parte de los mercados. En cuanto al inicio de la pandemia, se tradujo en fuertes caídas en los mercados bursátiles de todo el mundo, con unas caídas de hasta un 40%, las más grandes desde el 2008. Y los datos macroeconómicos nos indican una rápida recuperación en Estados Unidos y China, en cambio una recuperación más lenta en Europa. ¿Cuáles son vuestras perspectivas de recuperación económica y crees que se van a producir grandes diferencias entre las grandes potencias? Pues mira, aquí en términos macro seguimos esperando un repunte del crecimiento de la economía, sobre todo ahora en el segundo semestre de este año 2021, pero como tú decías, sí que vamos a ver divergencias entre las distintas regiones. Es verdad que la economía americana va a seguir teniendo un crecimiento desde nuestro punto de vista más rápido y de manera más fuerte debido a los estímulos y medidas de la Fed y sobre todo también del paquete de estímulos que ha sido aprobado, fiscales, y también los datos macro que estamos viendo, ¿no?, positivos, un alto ratio de ahorro y un aumento de la demanda del consumo. En cambio, es verdad que Europa vemos que está más rezagada, pero vamos a ver mucha apertura de la economía después de verano. Dicho esto, en Europa parecía que estaba más rezagada, pero los últimos datos macro que se han publicado, tanto la presentación de resultados empresariales como los indicadores PMI, que son indicadores adelantados, han sido muy positivos. Por lo tanto, ahí sí deciros que también esta aceleración que comentábamos al principio de la aceleración del crecimiento mundial también va a venir de la mano, por supuesto, de lo que ya se anunció en noviembre del anuncio de la vacuna contra el COVID, que por supuesto está hecho que cambiarán las reglas del juego y se está implementando de manera muy acelerada a nivel global. Esto también debería de ayudar a que la inflación se recupere y esperamos una especie de normalización, entre comillas, por supuesto, de la actividad después de verano. En cuanto a nuestro posicionamiento que me preguntabas anteriormente, Paloma, Sí. estamos manteniendo ahora mismo una posición neutral sobre los activos de riesgo, ¿vale? No estamos dando preferencia tanto a las zonas geográficas como tú me mencionabas anteriormente, sino que nos estamos centrando en aquellas temáticas y aquellos sectores que van a seguir reforzados post-COVID y de un crecimiento estructural, ¿no?, que estamos viviendo. Como hemos hablado anteriormente, los indicadores macro indican una recuperación en Estados Unidos y China a niveles pre-COVID. En cambio, Europa muestra peor comportamiento al encadenar 3 trimestres con un descenso del PIB. Otro de los temas que preocupa al mercado es la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales, sobre todo destacamos Estados Unidos, donde vemos una tasa de inflación elevada por parte del efecto base, un crecimiento económico y unos datos de empleo en línea con lo previsto, donde cada vez más son las voces que abogan por abordar el tapering de una manera más inmediata. Visto esto, ¿cuál es la visión de Edmond de Rothschild ante todo el ruido alrededor del tapering? Sí, efectivamente, el tema de la inflación ha causado muchísimo ruido en el mercado. Por daros un poco nuestra visión, nosotros sí que contemplamos y seguimos esperando esa apreciación, ¿no?, de la inflación, sobre todo ahora y de cara al segundo semestre de 2021, pero sí que es verdad que será pasajera y muy controlada por los bancos centrales. Básicamente este repunte va a venir, uno, por las políticas acomodatistas que han llevado a cabo los bancos centrales, la reapertura de las distintas economías que estamos viendo ahora mismo y el rebote de la demanda de servicios, sobre todo de ocio y de viaje.
También hay que tener en cuenta las caídas de las materias primas durante el año pasado, que esto sí que va a hacer, obviamente, que haya un repunte de la inflación. Pero sí que hay muchas razones por las que la inflación debería seguir subiendo, como he mencionado antes, pero esto está totalmente descontado por el mercado, ¿no? De hecho, las expectativas de la inflación a 10 años en Estados Unidos han retrocedido hasta un 2,45%. Y en Europa parece que está bastante controlada por el Banco Central Europeo. Por lo tanto, así que aquí no contemplamos que el gran repunte sea estructural, que perdure muy a largo plazo y sobre todo eso. Nosotros ahí pensamos que va a estar muy controlada por los bancos centrales. Ajá. Reyes, ya para finalizar la entrevista, queríamos saber en cuanto a la rotación de las carteras. Hemos visto durante los primeros meses del año ha habido una tendencia importante hacia la inversión del sector value. ¿Vosotros habéis seguido la misma tendencia o habéis aprovechado para reforzar posiciones? Pues aquí sí que nosotros hemos aprovechado para reforzar posiciones y bueno, y también creemos que nuestra postura sobre la longevidad de esta rotación está respaldada por varios factores, ¿no? Aquí deciros que la primera etapa que sufrimos de la rotación fue impulsada en noviembre, como bien sabéis, por las noticias positivas sobre las vacunas que contribuyeron a mejorar esa visibilidad de aquellas acciones o segmento value o valor del mercado, que como sabéis había visto enormemente obstaculizado en la etapa inicial de la recuperación del mercado. También estuvimos viendo una segunda etapa que fue impulsada por la perspectiva del paquete de estímulos, ¿no? Fiscal que se ha implementado y la reapertura en la economía a gran escala. Otro de los factores que nosotros pensamos que va a perdurar el estilo value es que las acciones value están correlacionadas con el empinamiento de la curva, con lo que indica un optimismo general en la recuperación económica. También, como comentábamos antes, un entorno reflacionista es muy buena también para las acciones value, porque son acciones muy sensibles al ciclo y se benefician de los precios más altos de las materias primas, ¿no? También comentaros que la infravaloración de las acciones value, deja muchas acciones muy atractivas e históricamente estas acciones han tenido un mejor comportamiento, sobre todo en el segundo año después de una depresión importante del mercado. Y bueno, eso sería uno de los factores que nosotros pensamos que el value perdurará por lo menos 2 años más. Muy bien, Reyes, pues muchísimas gracias por vuestra participación, por tener a una gestora como Edmond de Rothschild en nuestro programa La Inversión con Nombre Propio, y estoy seguro que a nuestros oyentes les va a gustar, así que bueno, muchas gracias de nuevo por la participación. Muchas gracias, bueno, Reyes. Muchísimas gracias a vosotros, a Paloma y a Francisco y a Stein por darnos la oportunidad también de participar, que ha sido un placer y hasta nos lo hemos pasado muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy, Inversión con Nombre Propio, donde hemos escuchado la opinión de Reyes Brañas, de la gestora Edmond de Rothschild. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.